lo que es la gente que trabaja, siempre estamos hablando de lo que es la facultad, la universidad, el IPAF, el INTA, siempre traemos gente que esté trabajando con la agricultura familiar, en este caso lo tenemos a la compañera eh, Sofía Hans, abogada, becaria del INTA, del CONICET. ¿Es así o te presentás vos para no pifiarla? Yo me presento, Presentate no pasa vos, nada. porque ya lo pifié de entrada. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Mi nombre es Sofía Han. Como decía Nazario, soy abogada y soy becaria. Tengo una beca que es cofinanciada por el CONICET y por el INTA. Pero también soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la materia que se llama Derecho Agrario, e integrante del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar, que es un espacio en el cual hemos participado varias veces acá de Atando Cordones, pero siempre por teléfono, nunca habíamos venido, así que estoy muy contenta de estar acá. Yo personalmente soy el agradecido de que vos puedas estar acá, que no me hayas dicho no puedo, porque algunas veces, viste, no se puede y última hora era que teníamos que armar toda la pauta para el programa y bueno, opté por vos y gracias por estar. Sí, esta vez dije, bueno, me acerco hasta la radio, no puede ser que sea siempre por teléfono, Sí, así que sí, totalmente. conociendo este mundo. Sí, bueno, preguntarte cómo venís trabajando. En primer lugar, ¿qué demandas tenés desde la zona productiva, de los productores, de las organizaciones con las cuales vos venís trabajando? No, por supuesto, nosotros, que ya es otra cosa que siempre estamos charlando, ¿viste? ¿Qué demandas tenés desde los productores de la agricultura familiar del cordón? Bueno, en este espacio que es el Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar, como dice Nazario, recibimos un montón de consultas, sí, principalmente de consultas sobre determinadas problemáticas y trabajamos con todas las organizaciones de productores, de productoras del cordón hortícola. Y las demandas, si bien van cambiando, hay algunas que se mantienen siempre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el acceso a la tierra es como Como general eso, ¿no? eso es lo más general, se mantiene a lo largo de los años. El centro jurídico funciona desde el año 2011 y desde el año 2011 hasta acá las demandas o las consultas sobre tierras son las principales. Todo lo que ronda los contratos de arrendamiento, por ejemplo, sobre la renovación de los contratos, sobre los plazos, sobre el precio, sobre quiénes figuran en el contrato, cómo se puede negociar, ya sea con el dueño o dueña de la tierra o con las inmobiliarias. Y también tenemos muchas consultas sobre cuestiones asociativas y acompañamos en la conformación de asociaciones civiles o cooperativas, entendiendo que no hay una persona jurídica ideal para la agricultura familiar, sino que hay que buscar la que más sea acorde a los intereses del grupo que se está gestando o se está conformando. Otras temáticas que también abordamos desde el centro jurídico tienen que ver con las cuestiones migratorias. Como sabemos, gran parte de los productores, las productoras de la zona, son de origen boliviano o de otros países también cercanos acá a Argentina, y hay muchas dificultades en lo que tiene que ver con el trámite del DNI. Si bien con el paso de los años ese trámite se ha simplificado, todavía hay muchas problemáticas en la actualización del DNI, pero también en lo que es partida de nacimiento de los hijos, de las hijas, y todo lo que se deriva de eso, ¿no? Si uno no tiene el DNI, tiene dificultad o tal vez el acceso a otros derechos, o si hay errores en las partidas de nacimiento, muchas veces pasa que después es muy complicado inscribir a los hijos o a las hijas en las escuelas, bueno, todo lo que eso se deriva. También tenemos varias consultas sobre temáticas de trabajo agrario, como puede ser a raíz de alguna inspección que hace el Estado, ya sea desde el Ministerio de Trabajo, desde el RENATRES, desde algún sindicato. Esas fiscalizaciones que se hacen, que generalmente tienen como resultado un acta, que si no se aborda puede terminar en una multa, ¿no? Entonces vamos conociendo cuál es la situación específica de esa consulta y viendo cuál es la respuesta más adecuada que se puede dar al caso. Ustedes están trabajando en distintas zonas del cordón hortícola, por ejemplo, convocados por distintas organizaciones que son varias en el área.
Exactamente. Si bien el Centro de Atención Jurídica funciona los días lunes de 14 a 17 en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, tenemos vinculación con todas las organizaciones del sector y no solo recibimos esas consultas en el centro jurídico, sino también que hacemos talleres o actividades, jornadas en el territorio. Y ahí andamos por todo el cordón hortícola. Tal vez hay zonas donde trabajamos más porque las organizaciones son más activas, pero no es que estamos en una única zona ni con una única organización, sino que estamos con las organizaciones más grandes, con las más chicas. En eso siempre destacar que nuestro rol es desde la universidad, ¿no? Y desde la extensión universitaria. La universidad entonces es que se vincula con todos los actores del territorio. ¿Y están haciendo alguna vinculación, por ejemplo, con órganos del Estado, sea provincial, municipal? Sí, otra gran parte del trabajo del centro jurídico tiene que ver con tareas más, por un lado a veces de gestión o de pensar políticas públicas, de pensar, de promover políticas públicas, y en eso el trabajo tanto con el municipio como con la provincia o con la nación, cuando es posible. Sabemos que no todos los momentos políticos se pueden generar las mismas redes de trabajo, ¿no? Hay una parte muy importante del trabajo que tenemos que es con el INTA, a raíz del IPAF, que es el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región pampeana, que justamente es mi lugar de trabajo, donde yo soy becaria. Ahí hay una articulación directa. También trabajamos con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con la Secretaría de Producción del municipio, con otras secretarías de producción de otros municipios, porque no solamente trabajamos en la ciudad de La Plata. Y después con el SENASA, cuando estaba la SENAF, que es la parte de agricultura familiar del SENASA, también articulábamos bastante. En realidad lo que vamos viendo es, de acuerdo a las temáticas o las problemáticas, con qué organismos del Estado es necesario articular. Y de ahí vamos pensando estas propuestas de políticas públicas o abordajes más integrales de las problemáticas. El tema de cómo se viene trabajando ahora, ¿cómo lo ves el tema político nacional, saliendo un poco de la provincia? ¿Cómo se ve afectado en todos los sentidos lo que es la agricultura familiar? ¿Se nota ya acá en la zona? La verdad es que sí, se nota principalmente porque se han derogado o eliminado un montón de políticas públicas que estaban pensadas para el sector de la agricultura familiar. Entonces lo vemos, por un lado, en la eliminación de estas políticas públicas, o el vaciamiento, o la falta de presupuesto para impulsar estas políticas públicas, el cierre de organismos, como fue el cierre del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el INAFSI, y también lo que eso conlleva con las problemáticas de los compañeros trabajadores y trabajadoras de esos organismos del Estado que se han quedado sin trabajo. Entonces, nosotros, por ejemplo, siempre impulsábamos la registración de los productores, de las productoras en el RENAF, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Un registro que es fundamental para luego ser destinatario de las políticas públicas que estén pensadas para el sector. En este momento, el RENAF no está funcionando. No se derogó, pero no está funcionando. Entonces, si hay algún productor o productora que no está inscripto, no sabemos dónde derivar para esa inscripción. Entonces, no sé, si luego hay una emergencia climática y puede haber un subsidio, por ejemplo, generalmente esos subsidios se otorgan a quienes están inscriptos en ese registro. Si en este momento hay alguien que no está inscripto, posiblemente el día de mañana no pueda ser destinatario de alguna de esas políticas porque no puede constatar que es un agricultor o una agricultura familiar. Esa me parece que es una de las principales cuestiones que advertimos en torno a lo que son políticas nacionales. Por supuesto, también el cierre del organismo que trataba las cuestiones de sanidad dentro de SENASA para la agricultura familiar, el SENAF, es lo mismo. Bueno, lo que va sucediendo con el monotributo, antes existía el monotributo social agropecuario, luego dejó de existir, las dificultades que hay para acceder al monotributo social, y eso lo que conlleva es la falta de aportes jubilatorios, el acceso a una obra social, la posibilidad de comercializar y facturar lo que uno está facturando, de lo que uno está justamente produciendo, ¿no? Entonces vemos que la falta de acceso a estos instrumentos que son nacionales, luego dificultan o complejizan toda la actividad productiva de las familias del cordón hortícola, en este caso. Sí, no, ahí cuando vos mencionaste las obras sociales,
Creo que ahora una buena parte de los productores que pertenecían a ciertas obras sociales, algunas que están suspendidas, como por ejemplo Ladrilleros, donde estaba nucleado una buena parte de los productores de la agricultura familiar, está suspendida y no se sabe hasta cuándo. ¿Cómo se ve eso? Porque estuve viendo en el noticiero que están por empezar a empadronarse de vuelta, a pagar, pero si las obras sociales están suspendidas, ¿cómo sería el tema por ese lado? Ahí lo que vemos es que estamos en un momento donde falta información. No, a todos, a todas nos falta información, ¿no? Y que va siendo muy dinámico. Entonces, por ahí uno ahora puede recomendar que sea la inscripción de determinada manera o acercarse a determinada obra social, pero que tal vez luego te encontrás con otros obstáculos. Entonces, no tenemos una respuesta muy clara ante tu pregunta, lamentablemente. Lo que vamos haciendo es, ante las consultas que nos llegan, intentar dar una respuesta a ese caso sin poder generalizar, ¿no? Acompañamos, siempre promovemos nosotros que si hay algún productor o productora que es monotributista que pueda acceder a la obra social, pero en este momento no sabemos cuál es la obra social más conveniente. Entonces, en caso de que nos llegue esa consulta, empezamos a hacer las averiguaciones para ese momento. Pero no te puedo responder así como decir, bueno, conviene tal obra social. Por este lado. No. Y también lo otro que vemos es como esa falta de acceso a las obras sociales luego implica una complejidad también para acceder a la salud pública, ¿no? Porque, bueno, son más compañeros, más compañeras que se acercan a los espacios de salud, sea provinciales, municipales, y también otra cuestión que es la dificultad de acceder a esos espacios, porque muchas veces quedan lejos, porque los colectivos no funcionan o no llegan, porque los turnos están saturados, ¿no? Entonces, ahí vemos también eso, cómo se van desencadenando otras problemáticas que tal vez no tengan que ver con el objetivo primario de una de las políticas que fue suspendida, pero que tienen correlación con eso. ¿Tú, Salva? No, estaba pensando en estas cuestiones de que el acceso a algunas situaciones como el tema de la salud, la educación, es un asunto, bueno, recurrente, es un tema crónico, digamos, de tener dificultades, solo que a veces, dependiendo de la administración, estas cosas pueden ser un poco más livianas o quizá más difíciles. Después surgen otros temas que no sé si se están dando, es decir, de momento, los que son requerimientos puntuales, lo más relevante en este momento, ¿cuáles son los que les llegan a ustedes? Lo que más nos llega en este momento, consultas sobre los contratos de arrendamiento y también algunas que se derivan de inspecciones de los gremios en las quintas, ¿no? Me parece que esas dos problemáticas o esas dos temáticas están constantes, sobre todo los arrendamientos por el tema del aumento del precio del contrato, ¿no? Cada cuánto se aumenta, bajo qué índice, es en pesos, es en dólares, lo tengo que renovar. Hay inmobiliarias que están haciendo contratos por 6 meses, por 1 año. Entonces hay mucho desconocimiento sobre las características que debieran tener los contratos o qué dice la normativa al respecto. Nosotros tenemos una ley nacional que regula los arrendamientos rurales que tienen un régimen distinto al que tienen los alquileres urbanos. Sin embargo, ahora se están usando algunas de las formas de actualización de los precios que se utilizan para los alquileres urbanos para los arrendamientos rurales. Y nosotros entendemos que no es la mejor forma, porque bueno, la producción tiene otros tiempos, tiene otras demandas, tiene otra forma de organizarse, que no tienen que ver tal vez con los salarios de los trabajadores de otras zonas, que son por ahí lo que se tiene en cuenta para la creación de estos índices que se utilizan en el ámbito urbano. Entonces hay muchas de esas consultas que tienen que ver con eso. Y en el último tiempo, ya que sigo contando, dale, seguí. También han surgido algunas consultas más en torno a, ¿cómo sería? Como derechos del consumidor, lo que sucede con el consumo o con lo que sucede con el uso de aplicaciones, con las estafas virtuales, eso también ha crecido. O cómo se debe generar
o un préstamo, o cómo se paga un préstamo, estos préstamos que hay algunos organismos que otorgan préstamos, algunos negocios que otorgan créditos, y que luego, bueno, cómo se deben pagar, o qué sucede si dejo de pagar, o cómo puedo acceder a determinada billetera virtual. De a poco van apareciendo ese tipo de consultas que en realidad es algo bastante novedoso. Y por ahí eso es novedoso por el solo hecho de que uno por ahí se mete en las redes y empieza con alguna cosa que vos no lo sabés y te metiste, y ahí puede llegar a ser el problema eso para varios de los productores, que haya estafas, que haya todo ese tipo de maniobras, ¿no? Sí, totalmente. Nos ha pasado que gente que nos consultara porque compró cosas por internet y que luego no se las entregaron, o porque les habían hackeado el teléfono y bueno, hicieron algún depósito de dinero que no correspondía y que no lo pueden recuperar. Bueno, hay como distintas temáticas que rondan a lo mismo, y realmente es muy complejo, ¿no? Luego de poder hacer algo frente a ese caso, porque se pudo hacer una denuncia policial tal vez por estafa, pero que luego eso implique que ese productor o esa productora reciba el dinero, por ejemplo, que transfirió, es muy complicado. De todas formas, lo intentábamos, o también a veces que ha pasado en torno a la compra de tierra también, que se ha entregado plata como parte del pago de algún terreno, que luego ese terreno, quien lo estaba vendiendo no era el titular, bueno, ¿no? Como bastantes complejidades en torno a estas cuestiones. Ahí, ¿tuviste alguna consulta de algún productor o alguna familia que tenga algún chico o hermano o primo con pensiones por invalidez o graciables que también se lo están sacando? ¿Tuvieron ese tipo de consultas? Tuvimos algunas consultas sobre compañeros que ya tenían otorgada tal vez alguna pensión por discapacidad y que ahora les han pedido que se acerquen a los organismos para validar esa pensión que ya tienen. Y eso es algo que está pasando ahora, como que están reviendo este tipo de pensiones. Y también, por otro lado, tenemos consultas de productores que tienen hijos o hijas con alguna discapacidad que quieren acceder a estas pensiones, a estos beneficios, al certificado de discapacidad que hace que eso sea posible. Es algo que en el último tiempo también hemos tenido de ese tipo de consultas. Y vamos abordando la cuestión desde la complejidad que eso implica y paso a paso, ¿no? Como, bueno, lo primero es contar con ese certificado de discapacidad, o si la persona ya lo tiene, corroborar que esté vigente. Si no está vigente, ver cómo se renueva, y luego ir viendo cuáles son las políticas que existen, ¿no? Y si es que existen para ese caso, ver cómo se pueden acceder. Con respecto a la Secretaría de Producción, ¿tienen relación con la Secretaría de Producción del municipio? Todavía no hemos tenido ninguna reunión ni ningún encuentro. Sabemos que hay una parte de la Secretaría de Producción que va a estar trabajando con el cordón hortícola y con los productores, con las productoras, pero desde el Centro de Atención Jurídica no nos han contactado y no nos hemos encontrado todavía en ningún otro espacio. Con respecto a los operativos que se supone, o escuché que dijiste que se hacen en las quintas, ¿qué sindicato está accionando eso? Si es que lo está haciendo un sindicato, porque bueno, estaría uno nuevo, o qué es lo que está pasando en ese sentido. Las últimas inspecciones de las que nos han llegado casos no han sido impulsadas por sindicatos, sino por el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Sin embargo, en otros momentos, el gremio UATRE, que es la Unión de Trabajadores Rurales, hay veces que está más activo en torno a las inspecciones. Eso vemos que va cambiando de acuerdo al momento político. Estas inspecciones muchas veces lo que hacen es ir a las quintas, recorrer el predio, y entienden que quien es arrendatario de esa quinta es el empleador de todas las personas que circulan, ¿no? Nosotros tenemos una postura desde el Centro de Atención Jurídica donde nosotros explicamos que ahí no hay una relación de dependencia laboral, sino que lo que hay son relaciones familiares que se engloban dentro de lo que es la agricultura familiar. Entonces, que no se debe aplicar el marco normativo
de la ley de trabajo agrario, sino que se debe interpretar desde lo que es la agricultura familiar y abordarlo desde la propia ley que tiene la agricultura familiar, que es la ley 27.118 de reparación histórica. Sin embargo, en general, desde los organismos del Estado o desde el RENATRE, no se entiende que lo que hay en el territorio es una relación familiar, sino que lo que hay es trabajo agrario. Entonces, se elabora un acta. Esa acta lo que hace es decir que el arrendatario es quien es el empleador y todas las personas que trabajan en la quinta son sus empleados. Y ahí esas personas que trabajan en la quinta generalmente son la esposa, la mujer, la compañera de ese arrendatario, los hijos, los sobrinos, ¿no? Nosotros siempre impulsamos la idea de que en la agricultura familiar la familia se entiende de forma ampliada, no son solamente padres e hijos e hijas, sino que se incluyen hermanos, hermanas, sobrinos, primos, etc. Entonces, cuando llegan estas actas, lo que hacemos del Centro de Atención Jurídica es un descargo donde explicamos por qué no hay relaciones laborales, sino que hay relaciones de familia. Entonces, adjuntamos pruebas que pueda documentar esas relaciones familiares y de esa manera poder evitar las multas. Esto siempre y cuando efectivamente sea agricultura familiar lo que haya, claro, ¿no? Porque sí, también puede suceder que la agricultura familiar contrate mano de obra. Bueno, en ese caso debe registrarla, sí, esa mano de obra, que es algo muy complejo. Entonces, por eso, lo que hacemos en el centro jurídico es actuar ante cada caso. Y si se puede identificar relaciones de familia, las probamos. Y si es una relación laboral, bueno, ahí es otra cuestión. Ahí lo que fomentamos es la registración de esos trabajadores o trabajadoras. Esas actas que elaboran en este tipo de operativos, si no lo firmas, ¿qué pasa? Y en realidad... Si ¿no estás obligado a firmarla o sí? No estás obligado a firmarlo. Nosotros muchas veces recomendamos que, eso sí, lo que hay es una familia trabajando en la tierra y no hay un empleador, que no se firme. De todas formas, el organismo puede avanzar con el procedimiento que continúa luego de que se elabore ese acta. ¿Y después que te hacen una citación para que vos hagas el descargo o...? Hay distintos momentos. Luego de que se hace el acta, hay un periodo en el cual el organismo lo que hace es invitar a que se formalice la situación de esos trabajadores o trabajadoras. Si no se hace eso, nosotros decimos que no hay que hacerlo, porque efectivamente cuando no hay trabajo agrario no hay que hacerlo, luego de ese plazo... después de un tiempo está el plazo para presentar el descargo. Eso siempre hay que estar atentos porque cuando llegan esas notificaciones hay pocos días, se cuentan días hábiles, dependiendo quién sea quien labre el acta, pueden ser 5 días hábiles o 10 días hábiles. Entonces hay que estar atentos a cuando llegan esas notificaciones, a recurrir rápido a alguien que nos pueda dar una mano con lo que es la elaboración del descargo. Sobre todo porque también hay que juntar bastante documentación que lleva su tiempo, no es tan sencilla. Bueno, ahí no sé cómo estamos con el tiempo y las pautas que se tienen para el programa por el tema de lo que se tiene programado. Después para continuar con otras preguntas más que surgen, bueno, a partir de lo que ya venimos hablando. No, por ahí me quedó un poco como para preguntarte, vos dijiste que está complicado en la universidad, en las facultades, en el IPAF, en el INTA. Está jodido por todos lados. ¿Ustedes tuvieron como algunas cosas de dejar de lado que tenían, por ejemplo, planificado o en carpeta para este año? ¿Tuvieron que dejar algo en el camino para decir esto no lo podemos abordar? La verdad que la falta de presupuesto en los organismos de ciencia y técnica a nivel nacional es evidente y limita el trabajo. Limita el trabajo porque, bueno, no se puede planear las mismas actividades si no hay presupuesto para hacerlo. En particular, desde nuestro trabajo del Centro de Atención Jurídica, seguimos trabajando, seguimos yendo los lunes a la facultad, todo eso con grandes complejidades porque, bueno, nuestro salario es un salario docente universitario, se ha visto muy degradado en los últimos meses, estamos muy por debajo de lo que ha sido la inflación, de hecho, bueno, estamos viviendo jornadas de lucha, jornadas de paro, de visibilización de la situación de la docencia universitaria, y también
eso ha generado que se modifique tal vez la forma de trabajo. Hay mucho más trabajo que se hace por teléfono, por WhatsApp, ya no tantos productores, productoras que se acercan a la universidad, o ya no la misma disponibilidad para recorrer las quintas como había antes, justamente por esta falta de presupuesto. Sin embargo, como nuestro compromiso como docentes, como extensionistas, es mantener el espacio, mantener la atención jurídica, encontrándole la vuelta. Y muchas veces eso tiene que ver con estrategias virtuales, que no son las que quisiéramos siempre, pero bueno, son las que mantenemos. Por otro lado, mencionaste la ley de la reparación histórica. ¿Cómo venimos con ese tema? ¿Está paralizado totalmente o hay algún momento que alguien lo puede activar? Bueno, en la ley de agricultura familiar de reparación histórica se sancionó en diciembre del 2014 y se promulgó en enero del 2015 con algunas falencias desde el principio porque nunca tuvo un presupuesto asignado, ¿no? Entonces ya una normativa que no tiene un presupuesto es muy difícil después de que se puedan ejecutar las políticas que se desprenden de esa propia normativa. Y además, otra cuestión que hubo fue que su reglamentación tardó muchísimos años. Se reglamentó recién en junio del año pasado. Una reglamentación que tiene cosas bastante interesantes, una reglamentación que aborda, por ejemplo, el banco de tierras, que promueve la normativa y otorga a las mujeres un rol preferencial como destinatarias de esa política de tierras, por una cuestión de una desigualdad estructural que hay en torno a las mujeres y el acceso a la tierra, pero tampoco en esa reglamentación se le asignó ningún presupuesto. Entonces, en este momento tenemos una ley que está reglamentada, que continúa sin presupuesto y que además tiene una autoridad de aplicación, que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que, como decía hace un ratito, es uno de los institutos que hace un par de meses se cerró. Entonces, esto que decías vos, podemos decir que está un poco paralizado todo lo que gira en torno a esta ley. La ley sigue vigente, tiene su reglamentación, pero es muy difícil pensar en la posibilidad de ejecutar algunas de las políticas que se desprenden de esa normativa por la falta de presupuesto. Falta de presupuesto y también falta de voluntad política para realizarlo. O sea que se puede utilizar solamente en algunos casos para, qué sé yo, defender algunos casos, por ejemplo, algunos que puedan ser, digamos, desalojados o quieren ser desalojados, digamos, de sus tierras. En algunos casos así que no necesariamente necesitan un presupuesto, sino que, bueno, que tenés ahí una normativa que te respalda, digamos. Exactamente. La ley, por ejemplo, frena los desalojos. Ese freno de desalojos en un momento era por 3 años, luego fue prorrogando. En este momento esa prórroga no estaba vigente, pero sin embargo nosotros somos defensores de esa ley en el sentido de que decimos, bueno, reconoce la agricultura familiar como un sujeto productivo, que es algo que me parece que es muy importante. Reconoce la diversidad que hay dentro de la agricultura familiar, porque es una ley que es nacional. Entonces uno puede estar pensando en la agricultura familiar acá del cordón hortícola, pero también podemos pensar que es una ley que se puede aplicar en el resto del país y en el resto de las provincias, sobre ¿no? todo en los pueblos originarios. Exactamente. Y además también porque la provincia de Buenos Aires adhirió a esa ley. Entonces la provincia de Buenos Aires podemos decir que tiene su propia ley de agricultura familiar, que define la agricultura familiar, eso, que la destaca en su rol productivo. Y al ser una ley de reparación histórica, también lo que hace es decir, bueno, la agricultura familiar es un actor que ha sido vulnerado históricamente en la Argentina y que por eso es que ahora tiene esta ley que viene como a remediar en cierta manera esa vulneración de derechos que ha sufrido este actor productivo durante tantos años. Entonces, más allá de que no tenga presupuesto, es muy importante la existencia de esta normativa. Me parece espectacular. ¿Tenés otra? No. Después estaba pensando, como para no mezclar las cosas, por ahí preguntar algunos otros temas que tienen que ver con la inseguridad y otros asuntos más que vienen relacionados con eso. Así que depende por ahí cómo tenés el programa. Como yo estoy acá así ya de después lo invitado. despedimos. Ahora me di cuenta por qué me mandaron el mensaje, me dijeron luz alta. ¿Sabes por qué, Sofía? ¿Por qué? Me usan cuando no viene nadie. Claro, porque si no encandilaría. Claro. No, la verdad que un placer, Sofi.
tenerte acá en el programa y a lo mejor hay cosas mucho más importantes que se me fue en el momento de preguntarte, pero igual, gracias y estamos en contacto. Vas a tener las puertas abiertas cuando te parezca bien. Yo sobre el tema de la ley de la reparación histórica, siempre que lo tuve el compañero Edgardo González. Con sí. él siempre lo hemos charlado sobre esto, ¿viste? Yo siempre que puedo hablo de lo que es la ley, lo leí, lo conozco un poco, ¿viste? Es un instrumento que nos tenemos que apropiar. Sí. Pero bueno, por ahí decían en la provincia de Buenos Aires, sí, se está trabajando, pero lo están desmenuzando. La ley tiene que ser así como está. Por supuesto, si no tiene el presupuesto, es medio en vano pensar de esa manera, ¿no? Totalmente. Pero no hay que soltarla. No, la verdad. Yo lo tengo en mi mochila, de hecho. Muy no bien, la saco. con la ley a cuestas. Por ahí se escapa, ¿viste? Sí, bueno, se van a presentar hechos jurídicos ahí que por ahí vas a sacar la ley de la mochila y vas a decir, che, en este artículo indica tal cosa. Tu Biblia en todo caso. Sí, claro, sí. El artículo 33 es donde... ¿Es el 33 el que tenía el presupuesto? Creo que sí. Sí, es uno de los del final. El 33 sí. es. Bueno, por ahí Sofi. les dejo por ahí el teléfono del Centro de Atención Jurídica Gratuita. El WhatsApp es 221-669-1909 y el correo es centrojurídicoagrario@gmail.com. Nos pueden contactar por ahí. Estamos siempre dispuestas a intentar dar una respuesta en los marcos que se pueda y o si no acompañar en ese proceso. Muchísimas gracias. Por ahí con la gente como yo, que es media lenta para tomar nota, si reiteras de manera un poco más pausada el tema del número de teléfono. 221-669-1909. Ese es el teléfono del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar. Es un nombre muy largo, pero se le decimos Centro Jurídico. Sí. Sigan atendiendo en el Sucucho. En el Sucucho, sí. Estamos ahí en la Hemos Facultad ido de un par Ciencias de Agrarias. veces, igual, sí. Sí, seguimos ahí firmes. Listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Sofi. por la invitación. Vamos a una pausa musical.